El otro día Javier Milei, al ser preguntado en una entrevista que qué haría a la hora de pagar las licitaciones públicas que ya estuviesen en marcha, pues dijo que no había plata, que no había dinero y que por lo tanto eso, ni hablar del peluquín de que si fuesen a acabar las licitaciones. De hecho se pone a hablar de que lo haga el sector privado. Pero si son licitaciones y está contratado por el Estado, ¿cómo lo va a pagar el sector privado? No sé, es rarísimo. Pero bueno, no es eso lo más importante de todo, es que argumentó su posición diciendo que no hay plata y por lo tanto ningún ministro de lo suyo va a gastar más de lo que ingrese. Y esto es algo muy típico en la gente que no tiene ni idea de economía, ¿vale? Porque sí, Milei será economista, pero no tiene ni idea de economía de verdad. Y sé que hay mucha gente en la misma posición, que comete un error de niño de primaria, que es pensar que las cuentas públicas tienen que ver con las cuentas privadas. Y no tienen absolutamente nada que ver. O sea, yo estoy aburrido en mi canal de YouTube de hablar de que no, de que las cuentas de una empresa no tienen nada que ver con las de una administración pública. Absolutamente nada que ver, porque lo típico es, no, pues yo soy una empresa y lo que hago es, si quiero tener equilibrio presupuestario, ¿no? Que sería gastar lo mismo que ingreso, pues lo calculo fácil y ya está, y no me endeudo. Vale. Una administración pública no funciona así, jamás va a funcionar así, es otra historia. Pero a esta gente no le da para más. Hay que decirlo así claramente. Porque, claro, es la idea intuitiva. Las cuentas de una empresa, pues me las llevo a las cuentas de una administración pública y ya está. Es muy fácil no endeudarse, dejar de gastar, como haría en una empresa o una familia. Pues no es así, no funciona así. Insisto, esto es de primero de economía de verdad, no de la mierda que se enseña en muchas facultades económicas y sobre todo la mierda que ha aprendido Javier Milei, que no sirve para entender la realidad económica. Y lo vamos a entender ahora gracias a mi explicación. Si os interesa el tema, tenéis un montón de vídeos en mi canal al respecto. Vamos a ver esa entrevista, que os adelanto que da miedo escuchar a Javier Milei, no por lo que dice que da miedo, pero sino cómo lo dice. Es que esta persona tiene que estar zumbada de la cabeza, si no, no se explica cómo reacciona así, cómo mira así. De verdad que a mí, yo he visto varias veces el vídeo y que me sigue dando miedo verlo, ¿no? Ver su imagen, ver su gesto, de verdad. Vamos a verlo y luego lo vamos comentando. Aquí lo tenéis, es un vídeo que vi en Twitter, ¿vale? Es un extracto de un minuto corto de esa entrevista. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, de que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Mentira. Dale. ¿Cuándo va a empezar? Si 2025, 2026 puede volver, pero al principio no hay guita para eso. ¿Lo dejas claro? No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo he hecho. No me digáis que no da miedo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Es que es increíble, la verdad, ¿eh? O sea, las formas que tiene de ponerse ahí a gritar, el equilibrio fiscal no es negociable. A ver, ¿he visto cómo ha acabado diciendo que va a tener equilibrio presupuestario este año? Pues me juego un brazo a que no. Me juego un brazo a que no. Por lo que os voy a comentar ahora. La única posibilidad de que yo me equivoque es que venda la mitad del país, que por cierto lo tiene planeado, ¿no? Y entonces eso le dé suficiente ingreso como para que, al menos para este año, tenga equilibrio presupuestario, incluso superávit. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque luego lo que ocurriría es que al siguiente año ya no tendría patrimonio que vender y obtener así el superávit fiscal, ¿vale? Entonces, si no vende la mitad del país, no va a tener equilibrio presupuestario. Y vais a entender bien por qué. Para ello, me voy a valer de aquí un dibujito, una metáfora que, no sé, estoy innovando un poco para ver si se entiende mejor esto, ¿vale? Os he traído aquí una metáfora que tiene que ver con simplemente el ciclo del agua.
¿vale? Estaba pensando, digo, a ver, ¿qué fenómeno natural que la gente tenga más cerca de su vida y que entienda bien puede servir para explicar esto? He dicho, después de pensar un montón, he dicho, el ciclo del agua creo que puede ser interesante, ¿no? Entonces, fijaos, el ciclo del agua, aquí lo tenéis, ¿eh? Todo el mundo lo conoce, sé que yo no soy un experto en esto y hay nuevas visiones y nuevos enfoques para criticar incluso el ciclo del agua, ¿vale? Pero en realidad no me interesa tanto eso, bajar al detalle. Yo solo utilizar lo que todos sabemos o aprendimos de pequeñito, que es, oye, el ciclo del agua es circular, es decir, que la cantidad de agua que hay en el mar más o menos se evapora, ese agua acaba en forma de nube, llega a las montañas, se condensa, cae en forma de lluvia y luego ese agua de mil formas diferentes, a través de ríos, a través de canales subterráneos, acaba volviendo a llegar al mar y se reinicia el ciclo, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que el Estado, la administración pública, está ahí en la montaña, ¿vale? Y que el dinero va a ser el agua. Entonces, el Estado, la única forma que tiene para empezar esto ya como premisa básica, ¿cómo va a poder tener el Estado esa lluvia de agua? Pues solamente si deja que el agua vuelva al mar, ¿vale? A ver si se entiende así. No sé si incluso voy a liar más el análisis, pero luego me explicaré mejor. O sea, el Estado, la única forma de que le caiga agua es que siga habiendo agua siguiendo el ciclo. Porque si tú, pongamos que el Estado pone una presa tremenda para que ese agua no llegue al mar, entonces luego no le va a poder llover, ¿vale? Vamos a pensar en un ecosistema pequeñito, ¿vale? Para no complicar las cosas, pequeñito, con poco agua y tal, para que no venga de un océano, luego haré algún matiz sobre eso, un océano sobre el que llegue más agua. No, vamos a suponer que hay muy poquita agua, un ecosistema pequeño, y que el Estado pone una presa y que ya el agua no llega. Entonces, ¿cómo va a llegarle agua desde las nubes? No puede, si entendemos este ciclo del agua así, ¿vale? Muy simplificado. Exactamente lo mismo con las cuentas públicas. Si el Estado no gasta, no va a haber dinero en la economía que luego pueda recaudar, ¿vale? Y esto lo he explicado 800.000 millones de veces y se entiende fácil. El dinero que tienen los argentinos en forma de pesos salió del Banco Central de Argentina, que fue canalizado a través de gasto público. Si el Estado de Argentina no hubiese gastado en pesos, la gente no podría tener pesos. Y por lo tanto el Estado tampoco podría recaudar pesos, ¿vale? El origen, el principio de todo ese ciclo está en el Estado. El Estado tiene que inyectar pesos para luego poder recaudarlos, ¿vale? Y además, pensemos en una empresa, en una familia, cualquiera de nosotros, ¿queremos ahorrar dinero? Muy fácil, lo que hacemos es no gastar tanto, ¿vale? Muy fácil. Porque nosotros cuando no vayamos a un bar a comprar ropa o lo que sea, pues vamos a ahorrar dinero, pero no vamos a afectar a la economía. En cambio, ¿qué pasa si un Estado deja de gastar? Como está diciendo mi ley, pues yo entonces ya no saco ninguna licitación pública. ¿Qué pasa? Pues que la empresa que tenía contratada esa licitación pública no ingresa dinero, que si vas a recortar el salario a los empleados públicos no van a ingresar tanto dinero. Si tú recortas en sanidad pública, hay gente que va a tener que pagar de su propio dinero para recibir asistencia que se haya privatizado, etcétera, etcétera. Todo lo que recortes en gasto público es dinero que no va a tener el sector privado para manejarlo. Y por lo tanto va a haber menos dinero en la economía y por lo tanto menos capacidad de ingresar a través de la recaudación. Por volver a nuestra metáfora, es como si el Estado pone una presa, o al menos limita mucho la cantidad de agua que puede llegar a ese mar o a ese lago, y luego, claro, le va a llegar menos agua a través de lluvia, que será la recaudación, porque si tú no permites que el ciclo se mantenga, tienes un problema, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia aquí entre una empresa o una familia y el Estado? Pues muy fácil, que las empresas y las familias somos pequeñitos. Cuando nos ponemos a ahorrar, no afectamos a la economía. A la gente le da igual que nosotros nos vayamos un día o varios a comprar ropa y tal. No, el vendedor no lo va a notar mucho. En cambio, el Estado está en todos los poros del sistema. O sea, gasta en pensiones, en educación, en sanidad, en dependencia, en prestaciones por desempleo, en pago a salario, ¿vale? Si tú de pronto recortas, eso es mucho dinero que va a afectar, que va a dejar de afectar, va a dejar de beneficiar al sector privado, ¿vale? Entonces la gente va a tener menos dinero en su bolsillo y así no va a poder pagar tantos impuestos. Así que esto es algo que siempre ocurre. Cuando un Estado se pone a recortar, y lo vivimos muy recientemente en la eurozona, España, Portugal
Irlanda, Italia y Grecia se hincharon de recortar gasto público. Pensiones, sanidad, educación, salario, etcétera, etcétera. ¿Redujeron mucho su déficit público? Apenas. Algunos lo incrementaron incluso. ¿Por qué? Porque al recortar, vuelvo a lo mismo, tú estás afectando mucho a la actividad económica, tu economía se derrumba, la gente tiene menos dinero, paga menos dinero por los impuestos porque ya no está consumiendo, ya no gana tanto, paga menos por IRPF, las empresas ganan menos, pagan menos por impuestos de sociedades y al final acabas recaudando menos. Lo comido por lo servido, has bajado los gastos, pero también han bajado tus ingresos, ¿vale? Bajan los gastos y bajan los ingresos, así que se mantiene el déficit público. Entonces, ¿cómo es posible que haya países, y termino con esto, que tienen superávit público? Por esto. Fijaos en el diagrama este que os he traído, por esto. Porque hay, ¿cómo decirlo aquí? En vez del Sol, en vez del Sol he puesto otros agentes, ¿no? Un planeta ahí que simboliza el exterior, fuera de tu país. Si fuera de tu país la gente está gastando dinero en el tuyo y lo está gastando en buena cantidad, entonces te llega agua de otro sitio, ¿vale? La metáfora es como si de pronto el sol pues estuviese echando más agua a este ciclo. Entonces sí, tú puedes poner una presa, impedir que el agua vaya al mar, pero como va a venir un agente externo que nos va a seguir llenando de agua el ciclo, pues sí, pues me va a llover, voy a obtener agua, ¿vale? Porque no necesito de ese círculo, ¿vale? Esto es lo que les pasa a las economías que exportan, que son buenas economías muy potentes en términos de exportación. Por ejemplo, Alemania, o los Países Bajos, Corea del Sur, ¿vale? Son países que exportan tantísimo fuera que luego, claro, les llega mucho dinero de fuera y pueden permitirse, como digo, recortar gastos, incluso tener superávit público al mismo tiempo, porque tienen un chute. Tienen un dopaje externo, ¿vale? Hay otra posibilidad que no he metido aquí, que sería cuando hay una burbuja financiera, como en España. En España llegamos a tener superávit público entre 2005 y 2007. ¿Por qué? Porque los bancos privados crean dinero. Cuando conceden un crédito, crean dinero. Están incrementando la cantidad de dinero. Es como si los bancos estuviesen echando más agua desde fuera a este circuito del agua, a este ciclo del agua, ¿vale? Entonces, así se puede explicar que España llegara al superávit porque estaba recibiendo dinero de otra fuente externa al ciclo típico que eran los bancos, creando mucho dinero, ¿vale? Y en otros países lo típico, que ya me queda por nombrar, son los paraísos fiscales. Le llega dinero desde fuera y entonces tienen superávit público porque están teniendo una dosis tremenda, un dopaje de fuera. Pero la mayor parte de los países, y esto es lo que yo analizo en mi tesis doctoral, ¿vale? La mayor parte de los países del mundo siempre tienen déficit público por esto mismo, por este ciclo del agua, porque es necesario que gasten dinero para que luego pueda recaudar. Y claro, intentan gastar más de lo que ingresan porque si no la economía se seca, ¿vale? La familia y las empresas si no, no tendrían suficiente dinero. Y esta es la explicación que os puedo dar. Lo siento si ha sido muy rápida y utilizando una metáfora que espero que haya aclarado más que confundido, pero si os interesa el tema, tengo un montón de vídeos en mi canal de YouTube en el que la desarrollo y demuestro, es impepinable lo que digo, de verdad. Mi tesis doctoral, corroboración empírica por todos los lados, teóricamente es algo irrefutable, muy sólido, ¿vale? Ningún economista de derecha ha sido capaz de desmontar lo que digo, fijaos lo que estoy diciendo, que es natural tener déficit público y que si haces como Milei y te pones a recortar mucho gasto público, también te bajan los ingresos públicos. Así que al final del año 2024, Milei no va a acabar con superávit, a no ser que venda la mitad del país. En cualquier caso, insisto, pan para hoy, hambre para mañana y el año siguiente volverá a tener déficit público. Esto es economía de verdad y no la chorrada que estamos acostumbrados a ver por ahí y sobre todo en boca de Milei. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.